importante que es nuestras armas espirituales que Dios nos dio. Y es importante que uno pueda entender cuáles son las armas que Dios nos ha dado, independientemente que pueda verse o no. Les voy a compartir acá. Las armas espirituales de los creyentes. Para poder entender este tema, es importante entender de que las armas que Dios nos ha dado son de la naturaleza espiritual, lo cual no significa que sea algo imaginario, sino que hay que entender de que así como el mundo espiritual gobierna el mundo natural y tiene influencia directa sobre el mundo natural, las cosas naturales que yo haga las tengo que hacer en el espíritu. Y esa es la esencia de la vida cristiana y de lo que ha hecho Jesucristo en nuestros corazones y por cual Dios vive en nuestros corazones. Para que todo lo que hagamos nosotros en nuestra vida natural, nuestra vida acá en la tierra, sea de índole espiritual. Desde que yo hago cualquier cosa, la tengo que hacer en el espíritu. Y esa es una de las formas más importantes en que nosotros conectamos el reino de los cielos con esta vida terrena. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Amén, hermanos. Entonces vamos a ver de que ciertamente Dios nos dice en su palabra que tenemos armas espirituales. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos hablan de eso. Principalmente algunos que seguramente ustedes ya conocen bastante. Vamos a ver 2 Corintios 6, 7. En 2 Corintios 6, 7. Permiso. Entonces, vamos a ver, en 2 Corintios, ¿cierto? Dice de que nosotros tenemos armas de justicia en la versión 1960, ¿cierto? Dice una frase que se la voy a leer acá. 2 Corintios 6, versículo 7, dice: en palabra de verdad, en potencia de Dios, en arma de justicia, a diestro y a siniestro. Bueno, yo tengo la versión 1909. Pero, en la versión textual, dice: el poder de Dios mediante armas de justicia. Y creo que esto es importante y relevante porque nos muestra de que el poder de Dios se manifiesta a través de las armas de justicia. Si usted quiere manifestar el poder de Dios en su vida, necesita las armas de justicia, porque a través de las armas de justicia es que se manifiesta el poder de Dios. Pero para esto nosotros tenemos que entender de que las armas de justicia no es algo místico o algo extraordinario a lo que debe tener todo creyente. Si dice armas de justicia, nos está hablando de que cuando habla de justicia, está hablando de nuestro carácter, de la vida cristiana. Cuando usted vive una vida de justicia, cuando usted ejerce justicia de Dios en su vida, está usando las armas. Porque cuando se habla de justicia, se está hablando de carácter, de equidad, de qué es lo que yo decido ser. Ser justo es hacer lo que es correcto delante de Dios, independientemente de las circunstancias e independientemente de las consecuencias. Eso es ser justo, eso es hacer justicia. En un gran resumen, es hacer lo que debo hacer, independientemente de las circunstancias e independientemente de las consecuencias. Eso es vivir en justicia. Entonces, cuando usted perdona, cuando usted le habla con cariño a su esposa, cuando usted respeta a su esposa, cuando usted sale a trabajar, cuando usted decide no pecar, está obrando en justicia, está usando armas de justicia. Entonces, no es algo imaginario que tengo que alcanzar y tomar desde el cielo y traerlo para acá, aunque en parte sí es así. Pero está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y la forma de tomarlas es cuando nosotros las experimentamos. Vamos a ver otro pasaje bíblico que es Romanos 13:12. Romanos 13:12. Nos vamos a dar cuenta que todos estos pasajes nos hacen alusión a las características, a la forma de vivir del cristiano. Romanos 13:12 dice:
La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. No es que sean distintas las armas de luz a las armas de justicia. Porque el peor enemigo que uno tiene es la carne. Necesita las armas de justicia y las armas de luz. Pero para poder ponerse las armas, como dice aquí, primero me tengo que desechar las obras de las tinieblas. En las Escrituras dice de que nosotros, en el temor de Dios, tenemos que desechar, ¿qué cosa? Tenemos que descontaminarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso está en 1 Tesalonicenses, si mal no recuerdo. Pero dice, no, en 2 Corintios 7:1. Dice de que tenemos que descontaminarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. No solamente basta con que me echen fuera de contacto. Está bien, es parte del ministerio que Dios dejó. Miren, hermano, cuando un hermano es libre, es la manifestación más grande del amor del Señor Jesucristo. Porque para que ese demonio salga obligado contra su voluntad, necesitó otra persona que se llama Jesús sufrir un martirio en la cruz y derramar hasta su última gota de sangre. Pero también nos tenemos que descontaminar de qué? De contaminación de carne. Todo lo que he aprendido, todas las malas costumbres que me enseñó el mundo, que están arraigadas en mi mente, en mi forma de ser, en mi carácter, necesito descontaminarme de ellas. La herramienta más eficaz para lograr eso es el temor de Dios. Porque el temor de Dios es una condición interna del creyente, no es algo externo que yo tomo, como si fuese algo que yo tomo y es una condición, es una transformación. El temor de Dios. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, con que para vestirnos estas armas de justicia o estas armas de luz necesitamos desvestirnos de las obras de las tinieblas. Y las Escrituras nos exhortan a despojarnos de qué? Del viejo hombre. ¿Y vestirnos de quién? De nuevo. Si yo quiero tener armas, si yo quiero vencer a Satanás, si quiero ser efectivo en la guerra espiritual, si quiero poder luchar y vencer las obras de las tinieblas que batallan contra mí, contra mis finanzas, contra mi familia, etcétera, etcétera, necesito ¿qué cosa? Llegar a casarme y andar en el espíritu. Amén. Sí, Señor. Vamos a ver. Cuando la Biblia nos habla de armas, nos está hablando de que hay una batalla, de que hay una guerra que luchar. Por algo está, ¿cierto? Habla de armas. Entonces, en Efesios 6, del 11 al 18, nos encontramos con el texto muy grande de la armadura de Dios, ¿cierto? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, y es un texto que muchas veces usamos, leemos, ¿cierto? Y declaramos, ¿cierto? Y muchas veces nos imaginamos que tengo una espada en mi mano, ¿cierto? Que tengo... Pero las armas, hay que entender de que Pablo está haciendo una comparación. Y de que realmente las armas, por ejemplo, son la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración constante del Espíritu, especialmente de intercesión. Esas son las armas. Y eso es lo que nosotros tenemos que usar y aprender a vivir en las armas de Dios. Y todas estas cosas que ustedes ven ahí son cosas que nosotros hacemos o que dejamos de hacer. La verdad no es algo místico. Yo tengo que ser verdadero, ¿cierto? Dios dice buscar adoradores en espíritu y en verdad. Sí, Señor, amén. Hoy día, ¿cómo se llama? Deberíamos que ser verdadero no es ser un santurrón. Todos pecamos. Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si pecaremos, abogado tenemos ante el Padre. Amén. Cuando yo recurro al arrepentimiento me hago fuerte. Cuando yo me humillo soy fuerte. Cuando yo dependo de la gracia del Señor Jesucristo soy fuerte. Por eso Pablo pudo decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, para poder ser guerreros y guerreras, para poder vencer, tenemos que luchar. Y la lucha más grande que vas a tener para poder ser un guerrero o guerrera efectivo es con tu propio yo.
Una persona que no logra dominar su carne, difícilmente le va a poder ganar al diablo. Porque ¿dónde opera el diablo? En la carne. Si yo no soy capaz de perdonar, si yo sigo guardando rencor, si yo no soy capaz de humillarme y reconocer que me equivoqué, ¿qué daño le voy a hacer al diablo? Y la Biblia nos dice de que tenemos lucha. Es inescapable. Nadie puede escapar de la lucha porque la Biblia dice, tenemos lucha contra principados y potestades y las huestes espirituales de maldad. Desde que usted nace de nuevo, está dentro de una lucha. Está dentro de una batalla, de una guerra. Y lo más importante es que la tenemos ganada. Porque la ganó Jesús en la cruz. Pero en las Escrituras dice de que está a la diestra de Dios, esperando a que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. ¿Quién es el encargado de poner a sus enemigos por el estrado de sus pies? La iglesia. Tenemos parte en ese cumplimiento. No en el total, pero tenemos parte. Pero si no somos capaces de vencer en nosotros mismos las tinieblas que están en nosotros, ¿cómo vamos a libertar al cautivo? ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, en 2 Timoteo 2, del 3 al 4, ¿cierto? Pablo dice, ¿cierto? Pelea la buena batalla como buen soldado de Jesucristo. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Que no es una batalla imaginaria, sino que es una batalla real. Y que esta batalla real tiene algunas condiciones para poder ser guerreros. 2 Timoteo 2, 3 al 4. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquí hay puntos importantes, hermanos, porque muchas veces uno piensa, soy un soldado, ¿cierto? Y cuando cierro los ojos veo que tengo una armadura y todo lo demás. Y puede ser que sea de Dios. Pero no es eso necesariamente ser soldado. Lo dice aquí, sufre. La primera palabra que dice. Sufrir por causa del Señor Jesucristo. Y sufrir por causa del Señor Jesucristo, hermanos, uno muchas veces sufre por causa del trato que Dios te hace. Porque Dios requiere trabajar nuestro carácter. Y es necesario que trabaje nuestro carácter porque así nuestra fe toma valor. Dice que nuestra fe, que es más preciosa, ¿cierto? Es necesario que sea purificada con oro en el sol para poder sacar las impurezas. Pero padecer por causa de Jesucristo es una honra. Porque padecer por causa de Jesucristo es un sufrimiento vicario. Pero muchas veces nosotros creemos que estamos sufriendo por causa de Cristo, pero estamos sufriendo por causa de que yo soy muy impetuoso. Yo hablé sin pensar, profeticé sin pensar primero lo que Dios me estaba entregando. Exhorté al hermano porque Dios me estaba diciendo que lo estaba haciendo mal y lo hice mal. Porque yo tengo que filtrar. Tengo persecución en la casa porque mi esposo no me deja ir a la iglesia, porque mi esposa no me deja hacer eso, pero yo no estoy cumpliendo mi rol de esposo o mi rol de esposa. Y estoy dando mal testimonio. Por ejemplo, así ganamos luchas, así ganamos batallas, así van a vencer, hermanos. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, con que somos soldados del Señor Jesucristo. ¿Ya? Debemos soportar, debemos luchar, ¿cierto? Y dice, como fiel soldado del Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Para Dios lo más importante en nuestras vidas es la fidelidad. Dios demanda la fidelidad. ¿Saben cómo Abraham fue amigo de Dios? Porque Dios halló su corazón fiel. Hermano, no hay nada que lo pueda hacer apartarse del Señor Jesucristo. En estos años que llevo con el Señor Jesucristo, he podido experimentar que ni siquiera mi pecado me va a apartar de Jesús.
Amén. Independientemente de mi moral, de lo que haya pasado, yo voy a correr a las plantas del Señor Jesucristo y de ahí no me va a sacar nadie. Amén, Señor. La culpa no me va a sacar de los caminos del Señor. Jamás voy a dejar a mi Dios. Cuando caigas, hermano, no es el final. Levántate. Jesús te perdonó en la cruz. Quítate de aparte. Pero ¿qué pasa? Cuando no tenemos fidelidad, caemos y nos apartamos de Dios. Del único que nos puede sacar del pecado. Amén. Entonces, para ser buenos soldados del Señor Jesucristo, necesitamos ser fieles. Y ser fieles, ser constantes. ¿Saben quiénes van a participar en la segunda venida del Señor Jesucristo? Los fieles. En Apocalipsis dice que los que están con Él, cuando venga el Señor Jesucristo con su gloria, los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Necesitamos ser fieles, hermano, para ser buenos soldados del Señor Jesucristo. Estoy tratando de avanzar lo más rápido que puedo. Hay que entender, hermanos, de que tenemos muchas armas espirituales, pero yo les quiero hablar de algunas. Después yo les puedo compartir este PowerPoint, ¿cierto? Sí, a ver. Vamos a hablar de Jesús, cómo venció a Satanás. Hay muchas armas espirituales bíblicas, ¿cierto? Ya vimos, ¿cierto? De la fe, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo venció Jesús a Satanás? ¿Qué dice en Colosenses 2:15? Y despojando los principados y las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. O sea, ¿hay algún pasaje bíblico donde, ¿cierto?, el Señor Jesucristo haya ido a un monte alto, ¿cierto?, y haya parado ahí con todos sus discípulos y decir, vamos a decretar que Satanás está derrotado? Que no digo que esté mal hacerlo. Si Dios inspira a hacerlo, amén. Pero vemos algún ejemplo, quizás sí lo hizo, no lo sabemos, pero no quedó en la Escritura. ¿Y qué beneficio tendría? Claro. Entonces, ¿cómo Jesús venció a Satanás? Con su sacrificio. Con su sacrificio. En la cruz. Y la cruz no es solamente el momento que estuvo crucificado. El momento que estuvo crucificado fue la culminación de la cruz. ¿Saben dónde partió el sacrificio de Jesús, nuestro Dios? Vamos a ver Filipenses 2. Cuando se despojó a sí mismo. Ahí partió la humillación de nuestro Dios. Ahí partió la entrega de amor de Dios. ¿Y saben qué dice el versículo que antecede a ese? Haya pues en vosotros este sentir que hubo Cristo Jesús. Tenemos que entender de que la cruz fue la culminación. Y ni aún fue toda la culminación, porque después de la cruz Jesús descendió ¿a dónde? Al infierno. Entonces, la cruz, hermanos, para el Señor Jesucristo representó negación. Filipenses 2, que dice, no tomó por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó a sí mismo. Y eso es importante porque se anonadó a sí mismo, o sea, Dios no lo anonadó, el Padre no lo anonadó, fue su decisión. Y teológicamente yo les podría probar por las Escrituras de que incluso podríamos decir, sin equivocarnos, de que durante toda su humanidad se estuvo anonadando, despojándose de su deidad por su propia voluntad. Y eso es lo que le da encarecidamente el valor a su sacrificio. Nosotros muchas veces estamos humillados, pero porque muchas veces las circunstancias externas nos han llevado a una condición de estar humillados. Y las circunstancias nos han llevado, nos han obligado a estar humillados, a bajar el moño, a cambiar nuestro carácter. Pero Jesús no tuvo ninguna condición externa, ni ninguna necesidad de humillarse. Jesús venció a Satanás en la cruz.
Colosenses 2:15. Cuando tú aplicas la cruz a tu vida, vences a Satanás. Sí, mi vida. Y la cruz no es un símbolo, ¿cierto? No voy a andar con la cruz y te reprendo, ¿cierto? Y le tiro la cruz en la cabeza al pobre hermano, ¿cierto? La cruz yo la aplico diariamente, hermano. Porque la cruz simboliza perdón, amor, entrega, negarse a su derecho. Cuando Jesús está ahí en la cruz y dice, bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios, Él era el Hijo de Dios, ¿no? Y podía bajarse de la cruz. Y no lo hizo. Negación. Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y siga en pos de mí. Pero su cruz no es tu suegra. La cruz no es el esposo que me tocó. La cruz es negación. Negarme a mí mismo. ¿En qué está trabajando Dios en mí? Hoy día, ahora. ¿En qué está trabajando Dios en mí? ¿Amén? Porque así vamos a vencer. Era hasta las 4:15. Sí. Entonces, amor, negación, muerte, todo eso lo encontramos en Filipenses 2. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿cierto? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ya? Servicio, justicia. En Apocalipsis 19:11 dice que Jesús es el que con justicia pelea. Con justicia justa y pelea. ¿Cómo pelea Jesús? Con su justicia. ¿Cómo venció Satanás? Con su justicia. Jesús dice, ahí viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Su justicia, su vida de justicia, su vida de integridad, su vida de obediencia, había vencido a Satanás, porque cuando él vino a confrontarlo, dijo, no tiene nada en mí. Y eso le da validez a nuestra salvación. Amén. Amén. ¿Qué más? Ya vimos, fidelidad y verdad, ¿cierto? Quiero culminar, porque ya nos queda poco tiempo, con 3 armas que son importantes, que están en Apocalipsis 12:11. Que yo siempre uso este pasaje cuando tengo que hablar de las armas espirituales, porque creo que quizás no son de las... O sea, hay muchas armas más. La palabra de Dios es una arma sumamente importante. La autoridad. Pero la autoridad no es que yo me pare aquí, ¿cierto? Y hable ronco y fuerte. Oh, que tiene autoridad de hermano. La autoridad viene de la sujeción, como hoy día estamos escuchando. Cuanto más yo me sujeto, más autoridad tengo. Y tenemos que entender que la autoridad que Dios nos da es limitada, en el sentido de que el único que tiene toda la autoridad es Dios. ¿Amén? Bueno, vamos a leer Apocalipsis 12. Voy a leer desde el versículo 7 para poder entender el contexto. Dice, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y lidiaban el dragón y sus ángeles. Vemos aquí de que Miguel con sus ángeles están luchando contra Satanás y sus ángeles. ¿Qué nos dice? Y no prevalecieron ni fue lugar más hallado para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y ellos quiénes? ¿Los ángeles? ¿Los hermanos? Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Es importante, hermanos, entender que también un arma en la guerra espiritual y para poder ser vencedores son los ángeles. En Hebreos dice que están puestos al servicio de los que han de ser herederos de la salvación.
Y muchas veces poco hablamos de los ángeles. O otras veces hablamos mucho, sabemos mucha teología, pero poco hemos experimentado con los ángeles. En nuestra vida personal y para ministrar. Pero yo siempre tomo dos ejemplos grandes para saber cómo usar el ministerio angelical o cómo trabajar en conjunto con el ministerio angelical. Y uno de esos dos ejemplos es este. Porque yo cometí el error hace muchos años atrás, ¿cierto?, de enviar ángeles para allá, enviar ángeles para acá, y ponemos ángeles, ¿cierto?, aquí en la puerta de esta ciudad para que no salga el presidente que va a salir, y etcétera, etcétera, y ponemos ángeles, desvirtuamos y echamos fuera y para que destruya, no sé, cualquier cosa. Y un día Dios me dijo, ¿cuánto de lo que estás decretando durante todos estos años ha pasado realmente en el mundo espiritual? Y el Espíritu Santo me dijo, Jesús no hacía nada que no veía que estaba sucediendo en el cielo. Como veo, amo. Como oigo, juzgo. El Padre me muestra las obras que le debo hacer y las hago. Entonces nosotros debemos ver lo que está en el mundo espiritual y trasladarlo aquí. Y esa es la gran diferencia, hermano. Por eso que yo no puedo decretar cosas que no veo que están pasando en el mundo espiritual. Porque Dios no es visibilante. Dios no va a hacer lo que yo quiero. Yo necesito ver la realidad del mundo espiritual, que es un eterno presente, y la puedo declarar aquí en la tierra. Si la palabra de Dios me dice que en Jesucristo yo soy libre de Satanás, a la libertad fuisteis llamados, es una realidad espiritual. Y yo la debo trasladar a mi realidad natural. Tengo la autoridad para hacerlo. En Juan 1 dice de que nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vamos a ver. Nos encontramos con un arma que usaron aquí para vencer a Satanás. Y este es quizás uno de los pasajes más textuales que nos enseña de que estas son armas en contra de Satanás y que lo vencen. Dice, y ellos le han vencido, ¿a quién? A Satanás, por medio de la sangre del Cordero. Hermano, yo hace bastantes años atrás tuve cierto un ataque como a las 3 de la mañana, y se me ocurrió a mí, ¿cierto?, decirle a este demonio, decirle, te hiero con la sangre de Cristo. Y el demonio hizo mal lo que me estaba haciendo en ese momento. Entonces dije, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Qué? Me dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué es lo que hace la sangre de Jesucristo según las Escrituras? Nos limpia. ¿Qué significa que yo use la sangre de Jesucristo como arma? ¿Que yo lance la sangre de Jesús sobre una nación? Ahora, si Dios lo inspira, amén, no, hágalo. Pero no ese es el significado de la sangre de las Escrituras. Las Escrituras, ¿qué hacen? Nos limpia. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual se entregó por el Espíritu Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Las Escrituras también nos muestran de que el Señor Jesucristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados por la sangre de Jesús. En Primera de Juan dice de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando usted se arrepiente, hermano, cuando usted reconoce que está equivocado, que está equivocada, que necesita cambiar como esposo, como esposa, como madre, como hijo, como hermano de la iglesia, dejar de andar con el chisme, dejar de andar con esto, dejar de andar con esto otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo reconozco y me arrepiento, estoy usando la sangre de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Cuando usted hace esas cosas, está contribuyendo más al ministerio angelical que si se pone acá afuera a decir, yo pongo ángeles. Cada vez que usted busca la sangre de Jesucristo, está contribuyendo a esta batalla que sale aquí, en el versículo 7. ¿Qué más hace la sangre del Señor Jesucristo? Obviamente nos justifica. En Romanos 5:9 dice de que somos justificados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué más hace? Nos mantiene en comunión con el cuerpo. En 1 Corintios 10:16 está hablando de la Santa Cena, Pablo, ¿cierto? Y dice de que por una sangre,
O con la sangre de Jesucristo tenemos comunión. La sangre de Jesucristo nos mantiene en comunión. Cuando usted se humilla para mantener comunión con su hermano o con su hermana, está ocupando la sangre de Jesucristo. ¿Amén? ¿Qué más? Nos reconcilia, nos mantiene en paz con Dios. Y con la sangre de Jesucristo podemos entrar a la presencia de Dios. Por medio de la sangre de Jesucristo tenemos entrada al trono de gracia con seguridad. Entonces, así se usa la sangre de Jesús. Bueno, este es un estudio más largo. Estoy tratando de hacerlo lo más corto posible. Pero así usamos la sangre del Señor Jesucristo, a grandes rasgos. ¿Qué más? La palabra de su testimonio. Ellos la han vencido con la sangre del Cordero y con la palabra de su testimonio. Muchas veces creemos de que la palabra del testimonio es simplemente contar cómo me convertí. Y eso no es parte de, pero no es la palabra del testimonio. ¿Qué le dice Jesús a los 120? Quedaos aquí en Jerusalén hasta que recibáis la promesa que oíste de mí, del Padre. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. ¿Cómo somos testigos? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Usted está lleno del Espíritu Santo hoy, ahora? ¿Vive en la unción del Espíritu Santo? Y no lo digo solamente cuando está acá, o cuando tiene que profetizar, o cuando tiene un sueño, o cuando ministra a alguien. ¿Usted ama a su esposa, a su esposo con la unción del Espíritu Santo? ¿Usted ama a su suegra con la unción del Espíritu Santo? Necesitamos la unción. ¿Usted trabaja con la unción del Espíritu Santo? Necesitamos el poder de Dios para ser testigos, porque el testimonio se da convivencia. Esa palabra testigo viene de la raíz que significa mártir. La palabra del testimonio es cuando nosotros, por causa de vivir conforme a la palabra de Dios, estamos dispuestos a padecer lo que sea necesario, pero no vamos a doblegar nuestras convicciones. Miren, hermanos, nuestros hijos son foco del ataque de Satanás. Y quizás en pocos años más, menos de lo que pensamos, vamos a tener que decidir o ir a la cárcel o dejar que los adoctrinen. Entonces, cosas así que pensamos que son realidades lejanas, muchas veces están más cercanas de lo que pensamos. Para conservar un trabajo, va a tener que vivir según el nuevo orden de la tolerancia, de la supuesta tolerancia. Va a tener que abrigar otro tipo de valores y morales. Así vencemos luchas espirituales, así damos testimonio, porque para eso necesitamos la unción. No basta con que usted hable en lenguas, hermano. Usted necesita mantenerse lleno del Espíritu Santo. Y para eso condiciones bíblicas. Entonces, nos encontramos con la palabra del testimonio que ineludiblemente necesitamos la unción. Y la unción conlleva aflicciones por causa de Cristo. Ser testigo de Cristo conlleva aflicciones por causa del Señor Jesucristo. Y la tercer arma que vemos acá es: no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Pero qué significa eso, amados hermanos? Eso no significa necesariamente que va a llegar un momento, ¿cierto?, que yo tengo en mi corazón, ¿cierto?, ya sacada la película, ¿cierto?, va a llegar un momento que si viene alguien, Señor, y me pone un arma aquí, ¿cierto?, y me dice: confiesa que Jesucristo es el Señor para matarte, yo lo voy a hacer. Hermano, si no eres capaz de llegar a tu carne, no vas a ser capaz de dar la vida por eso. Porque eso es una condición interna del creyente, no es un momento en que vas a morir. Dice de que no han amado sus vidas hasta el punto de la muerte. Y si pudiéramos hacer, ¿cierto?, una transliteración de eso, uno podría decir que tienen la condición de no amar sus vidas hasta el punto de morir si fuese necesario. Y eso es negación.
Pero a veces nos amamos a nosotros mismos más que a la palabra de Dios, más que a los principios de Dios. Ocupe las armas espirituales en su casa, en su trabajo. Y no hablo de que se pare, ¿cierto?, al frente del jefe y que diga, te reprendo. Justicia, verdad. Y vamos a vencer. Amén, hermanos. Aquí vemos, y quiero culminar porque ya queda poco tiempo. Aquí ustedes después van a poder ver de que las armas que tenemos es la palabra de Dios, el nombre de Jesús. Pero quiero hacer un alto en la unción. La unción es un arma. Hoy día mientras estábamos en las enseñanzas, ¿cierto? Hay un versículo bíblico que yo creo que ya todos saben cuál es, ¿cierto? Que dice de que el yugo se pudrirá por causa de la unción. Todos aquí necesitamos ser libres de alguna cosa. Todos tenemos nuestras luchas, hermanos. Y le doy una gran noticia, no se van a terminar las luchas. Es necesario que nosotros terminemos nuestros días luchando. Si algún día usted se encuentra que ya no está luchando con nada en su interior para poder agradar a Dios, bueno, le doy mala noticia porque necesita arrepentirse. Tenemos un proceso constante. Entonces, la unción pudre el yugo. Miren, hermanos, yo pasé hace años atrás, bastantes años atrás, un proceso de liberación. Yo era un pseudo pastor, un falso pastor. Y bueno, digo falso pastor es porque realmente estaba endemoniado. Y no con un demonio, sino con muchos. Pero yo pensaba que era un pastor. Estaba ungido, ¿cómo se llama? Me oraba por la gente y había unas sanidades, ¿cierto? Que las personas se sentían bien, tenía visiones. Veía ángeles aquí al lado mío, y allá, bueno, supuestamente ángeles. Tenía diversos géneros de lengua por donde yo quisiera escoger. Tenía sueños, profecías que se cumplían, entre comillas. Y resulta que estaba lleno de demonios. Uno de los demonios que salió dijo que era el anticristo. Entonces, Jesucristo tuvo misericordia de mí. Y empecé a vivir un proceso de liberación que inició cuando llegó Jesús a mi vida. ¿Y saben qué fue el primer fruto de que Jesús llegara a mi vida? Que las tinieblas, que estaban disfrazadas de profecía, de unción, de un montón de cosas, se empezaran a manifestar como lo que eran. Demonios. Jesús, cuando entró una vez al templo, estaban todos adentro, seguramente habían adorado, habían leído las escrituras, ¿cierto? Y entró Jesús y de repente uno de los que estaba ahí saltó y dijo: ¿qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? Y tienen que haber quedado todos espantados. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué le está pasando? ¿Es un demonio? ¿Qué? ¿Pero cómo? Porque llegó la luz. Y el demonio que estaba ahí no se pudo seguir manifestando, ocultando su identidad. La luz resplandece sobre las tinieblas. Y el demonio se tuvo que manifestar como lo que era. Bueno, así inició mi proceso de conversión. Estos demonios empezaron a manifestar como lo que era y a cobrar sus derechos de Dios. Pero ahí vino Jesús para decir: yo pagué el precio. Pero la mayor liberación que recibí de uno de los demonios que quizás más me tenía preso, la recibí por causa de la unción. Hubo un pastor que me ministraba casi todos los días, ¿cierto? Todas las noches yo tenía un trabajo que estaba muy lejos de ahí y tenía que irme a las 5 de la mañana. Y al llegar de trabajo, como ¿cierto? A las 9 de la noche, ya, come y ministración. Hasta las 1, 2 de la mañana, después me tenía que levantar a las 5 de nuevo, si es que dormía algo, ¿cierto? Y partía otra vez y así. Pero los demonios más potentes que había se fueron por causa de la unción. Y la unción no fue algo que pusieron la mano sobre mí y me dijeron: te unjo con un espíritu de liberación, ¿cierto? Estuve más de 1 año y medio rogando solamente que Dios me diera conciencia de pecado.
Porque yo decía, Señor, me di cuenta que pensé que te estaba sirviendo y el daño que hice a todas esas personas. Y reconozco que no tengo ni siquiera la capacidad de saber qué es lo que está mal y qué es lo que está bien en mí. Y estuve 1 año y medio, y 1 año y medio sin una respuesta, aparentemente. Y después de ese año y medio de perseverar, leer las Escrituras, y cada versículo que había un pecado me postraba, Señor, dame conciencia, y ahí Dios me iba dando que había mis antepasados, había pasado esto, todo otro. Después de 1 año y medio y más, un día estoy con el pastor, ¿cierto? Y él me dice, oye, ¿cómo se llama? ¿Ya no tienes este problema? Y yo dije, ¿dónde se fue este demonio? Por causa de la unción. ¿Sabes que uno de los requisitos para la manifestación de la unción es el arrepentimiento y la conversión? La fe, que persevera. Pero hermanos, yo tristemente he ministrado a algunas personas y les he dicho, y que sé que ha sido inspiración de Dios, mira, ¿sabes qué, hermano? 1 semana, ora todos los días para que Dios te dé conciencia, porque tú no tienes conciencia. Y de ahí te ministro. Pero como somos hijos del instantáneo, ¿cierto? Queremos que salga todo. Y yo le he dicho, 1 semana, todos los días. Y empieza a pedir conciencia, y nos encontramos aquí. No presentamos. Hubo una vez que me empecé, se me voy a cuestionar yo. ¿Será, Señor, que yo me equivoqué? Pero realmente, Dios me dijo, hijo, lo que yo quiero ministrar, necesitan trabajar por ello. Nosotros necesitamos trabajar. Aquí dice, sufre como buen soldado. La liberación es por gracia, porque Jesús venció en la cruz. Pero yo no voy a ser libre si no corro a los pies de Jesús. Y ese correr a los pies de Jesús no es una metáfora. ¿Cómo yo corro a los pies de Jesús? A través del arrepentimiento, reconciliarme con mi hermano, restituir si yo he dañado, que es una parte que se nos olvida mucho. Nos quedamos solo con que Dios me perdonó, listo. Ya tengo quieta mi conciencia, ¿cierto? Y ya estoy bien, porque buscamos nuestro bien y no agradar a Dios. Haciendo esas cosas, hermanos, van a estar venciendo principados y potestades. En su vida, en su casa y donde están viviendo. Tú, por trabajar, por ser un buen esposo o una buena esposa, por preocuparte de tu prójimo, vas a estar contribuyendo a que los principados que están aquí sean derrotados. Amén. Mucho más que si vamos a hacer un acto por allá, ¿cierto? Y enterramos unas estacas por aquí y tiramos aceite por allá, que no digo que esté mal. Si es inspirado por Dios, yo también lo haría. Pero ¿qué sacamos con hacer esas cosas si no está el fundamento? Si no está el poder que nos respalda, la autoridad. Amén, hermanos. Amén. La unción es fundamental. Y hermanos, yo viví este proceso de liberación, y yo por eso soy cristiano, porque Jesús me salvó. Literalmente me salvó la vida. Yo tenía principios de esquizofrenia. Todos estos demonios empezaron a hacer estragos en mí estando despierto. Y empecé a ser un espectador de lo que yo hacía y decía, y ahí me asusté. Porque vi que estaba atrapado dentro de mi cuerpo. Y que lo que yo estaba empezando a hacer y a decir con mi familia en todos lados, yo no lo estaba haciendo. Cada vez estaba perdiendo control de mis pensamientos y de mí mismo. Cada vez me estaba volviendo un espectador de lo que estaba pasando. Pero era necesario que me diera cuenta de mi condición real para que pudiera valorar el sacrificio de Jesús. Y ese proceso no nos
más importante del Espíritu Santo, que nos da conciencia de pecado, justicia y juicio. Pero muchas veces queremos que nos dé conciencia de justicia o de juicio. Y es el ministerio más importante del Espíritu Santo, porque esa es la obra de Cristo. Así se glorifica a Cristo en el creyente. Amén. Entonces, las armas de nuestra milicia, hermanos, solamente se las voy a nombrar. La oración y el ayuno. Jesús dice, ¿cierto?, que este género no sale sino con oración y ayuno. Y nosotros vimos uno anteriormente, que me voy a devolver para que lo veamos, que estaba en Efesios 6. En el versículo 18, a veces nosotros no nos damos cuenta que ahí también hay un arma. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos. Pero dice orando en el Espíritu. Cuando usted intercede y ora en el Espíritu, es un arma que vence las tinieblas. Por eso, si usted está intercediendo, siga haciendo. No claudique, porque la intercesión es bastante ingrata, porque nadie lo reconoce, nadie lo ve, no es pomposo, es todo a puertas cerradas. Persevere. Persevere. Amén. Porque está haciendo más de lo que se puede imaginar. La alabanza, nosotros vemos nosotros en las Escrituras de que cuando el pueblo alababa, Dios puso confusión en sus enemigos. Y ese es un tema importante porque eran tantos millones de ese ejército que ese rey tuvo miedo porque sabía que si ese ejército llegaba no iba a quedar ningún israelita vivo. Iba a terminar la raza del pueblo de Israel. El silencio. En las Escrituras dice, estad quietos. El rey dice, guardad silencio, no le contestéis al que venía diciendo cosas en contra de Dios, en contra del pueblo, en contra del mismo rey, ¿cierto? No le digan nada, no le contesten ni sí ni no. Y Dios terminó hiriendo a ese ejército y ese rey, y ese comandante se tuvo que ir. ¿Ven? ¿Qué más? Y hermanos, es importante el silencio. Muchas veces le debo callar. Y quiero terminar con esto. Ahí están las otras que ustedes pueden ver: la santidad, el ministerio angelical, el amor, la autoridad de Dios. Y ahí puse algunos requisitos para usar y tener autoridad. Pero, hermanos, necesitamos inmiscuirnos en el proceso de Dios. El hermano aquí otra vez sacó el mismo tema, pero que es la esencia de la vida cristiana. Primera de Juan 5, versículo 18. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. ¿Usted peca, hermano? Amén, ¿cierto? Dice, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Usted es una de las personas donde el diablo no le toca nunca? No, sí, por algo estamos aquí. Tenemos que entender que cuando habla de lo que es nacido y lo que es engendrado de Dios, tenemos que buscarlo en las mismas Escrituras. ¿Qué es lo que es nacido de Dios? En Juan 1, 12, 13, dice que a los que creen en su nombre, los que lo recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. ¿Saben qué es lo que es nacido de Dios? En esta misma carta dice de que prometida desde Abraham, dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Dónde vive Cristo en usted? En 1 Corintios dice de que nosotros somos, si alguno está en Cristo Jesús, un espíritu es con él. No un alma, no un cuerpo, un espíritu.
Entonces, cuando nosotros leemos en 1 de Juan 5, 18, que dice, el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca, tenemos que ver de que nos está hablando de dos cosas. Que su espíritu, su hombre nuevo, el maligno no lo puede tocar. Y cuando usted anda en el espíritu y se guarda a sí mismo, andando en el espíritu, entonces el maligno, ¿qué? No le toca. Cuando usted anda en el espíritu, el maligno no le toca. Pero para andar en el espíritu necesito hacer morir la carne. En Romanos 8 dice claramente, si andáis en la carne moriréis, pero si hacéis morir la carne por las cosas del espíritu, viviréis. ¿Cómo ando en el espíritu? Haciendo morir la carne. No es algo físico. Entonces, hermanos, necesitamos pasar el proceso porque muchas veces nosotros traemos cosas, sensaciones, que pensamos que son revelaciones de Dios y son cosas que vienen contaminadas nuestra carne, vienen contaminado el mundo. Y se lo digo por experiencia propia. Yo tenía de todas las revelaciones que tú me puedes dar en la Biblia, yo las tenía y todas eran falsas. Y todas tenían una raíz o una herencia. Tenemos que tener conciencia, hermano. En Efesios 2 dice de que mientras estábamos en el mundo estábamos bajo ¿qué? Bajo el príncipe de la potestad del aire. Entonces tenemos que descontaminarnos y ese es el proceso más hermoso que podemos vivir con el Espíritu Santo. Porque Él nos quiere libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Eh? Vamos a ver. Yo les voy a pedir que se puedan poner de pie y que podamos hacer un compromiso con que nos vamos a tomar estas armas espirituales que tenemos. Porque, hermanos, nosotros no podemos ser pasivos. Nosotros tenemos que tomar las armas. Y no quiero que piensen que va a venir del cielo un escudo, ¿cierto? Y que se le va a poner en su brazo y eso va a ser su escudo de la fe. ¿Ven? Tenemos que tomar las armas. La fe es para vivir. Así que hago un compromiso entre usted y Dios. Me voy a comprometer a amar a mi cónyuge. Me voy a comprometer a perdonarlo, a perdonarla. Me voy a comprometer a no mirarlo el mal que está mi cónyuge, sino empezar a mirarme a mí. Me voy a comprometer a dejar de andar murmurando y guardar rencor en el corazón con mi hermano en la iglesia. Y me voy a comprometer con verme a mí. Porque si no me hago un ciego guía de ciego. Uno que tiene una tremenda viga en el ojo que intenta decirle al otro que tiene una paja en el ojo ajeno. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, por poder estar acá, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos puedas armar con las armas de nuestra milicia, con las armas de justicia, armas de luz. En el nombre de Jesús de Nazaret, que puedan venir sobre nosotros armas que realmente nos ayuden a ganar batallas, el perdón, el amor, la negación, la fe, la esperanza, la perseverancia, la fidelidad, el arrodillarme, el enmudecer muchas veces, el sufrir la ofensa si es necesario, el dejar la murmuración, que podamos tomar esas armas para poder vencer y ser verdaderos soldados del Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que tu luz alumbre en nuestros corazones, que las tinieblas se empiecen a manifestar, que lo que muchas veces nuestra conciencia oculta, que muchas veces las cosas que están en nuestra mente, que nosotros justificamos con nuestro razonamiento, se vayan cayendo en el nombre de Jesús. Que ahora ángeles de Dios empiecen a derribar barreras, estructuras mentales en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, que hemos aprendido del mundo, de nuestra infancia, de las malas experiencias que hemos vivido en el matrimonio, con nuestros padres, con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con hermanos, hermanas de la iglesia, con ministros de Dios. Que esas estructuras se vayan derribando en el nombre de Jesús.
que vayan cayendo de nuestra forma de pensar, de nuestros procesos mentales, que esas conexiones neuronales que las han guardado como estructura de nuestro carácter se vayan deshaciendo en el nombre de Jesús. Que vayan ángeles que vayan deshaciendo esas estructuras de pecado en el nombre de Jesús, que ocultan el pecado, que justifican lo que no es justificable, que esconden tu luz, que nos hacen escapar de lo que realmente tú quieres hacer, Señor Jesús. Tú quieres una obra perfecta en nosotros, nos quieres perfeccionar. Tú nos amas, Señor, nos ves perfectos y quieres desarrollar en nosotros mucho más de lo que nosotros pensamos. Quieres hacernos verdaderas mujeres y hombres valiosos, porque diste tu vida en la cruz por nosotros. Nos demostraste que valemos toda tu vida, Señor. Tu vida eterna. Te entregaste por nosotros en la cruz, te hiciste hombre, Señor Jesucristo. Por ese sacrificio, por ese nombre, yo te ruego que ahora en el nombre de Jesús se derriben estructuras mentales, justificaciones, frases, palabras aprendidas, estructuras que están en nuestra mente, que nos ocultan de lo que tú quieres revelar, que quieres perfeccionar en nuestra familia, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Empieza a derribar, Señor, empieza a derribar en el nombre de Jesús. Yo te ruego que te muevas, Señor, en esta hora. Que empieces a botar todas esas cosas, Señor, que empiecen a caer en el nombre de Jesús y que podamos ser armados con armas espirituales de verdad, de justicia, de amor, de negación, de luz, de humillación, de arrepentimiento, de conversión, de unción de Dios. Que el yugo se empiece a pudrir por causa de la unción. Que tu Espíritu Santo, Señor Espíritu Santo, empieza a dar conciencia de pecado, justicia y juicio. Tú eres el que glorifica al Señor Jesús. Da conciencia de pecado, justicia y juicio. Que las conciencias sean abiertas en el nombre de Jesús. Cancelo toda obra satánica en nuestra mente, en nuestra estructura, en el nombre de Jesús. Toda maldición familiar en el nombre de Jesús. Toda estructura que haya dejado el enemigo. Incluso las estructuras que ha tejido el enemigo o los demonios que incluso ya han salido. Que esas estructuras empiecen a caer en el nombre del Señor Jesucristo. Y que los corazones de mis hermanos sean llenos de unción para que empiecen a trabajar en que se vuelva a reestructurar su forma de ser. Que tomen raíces en Cristo Jesús. Para que seamos eficaces en la guerra espiritual. Para que seamos eficaces en amar. Para que seamos eficaces en ministrar. Para que seamos esposos y esposas eficaces. Padres y madres eficaces. Trabajadores eficaces. Ministros y ministras eficaces. Toca lo más profundo, Señor. Tú, Señor, es el que puede convencernos. En tu palabra dice, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Da luz a esos errores que están ocultos, Señor, para que nuestra liberación sea completa, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y nos ponemos en tus manos, Señor, para que seamos armados espiritualmente. Amén. Aleluya. Amén, hermano.